buenas, nuevo Express. Y hoy estamos con el tema del momento. Estamos con Venezuela, un tema bastante urticante porque por un lado están el tema político, el político nacional, que cada uno quiere como que sacar mejor partido de lo que piensa o de lo que dice pensar. Y por otro lado está lo que es la política internacional, que es a lo que vamos a estar un poco hablando. Lo primero, y antes de presentar a nuestros invitados, decir que entendemos totalmente a los venezolanos de que estén contentos y alegres. Creo que nos pasaría a cualquiera que si pensamos que un gobierno dictatorial nos hubiera pasado acá en Uruguay también. No importa quién lo hubiera sacado o que hubiera caído, aunque veremos si cayó o no cayó. Obviamente estaríamos todos felices, ¿no? Si estamos en un lugar donde tenemos una dictadura y alguien saca al dictador, nadie le puede sacar esa alegría a los venezolanos y obviamente que la compartimos. Después veremos el tema político y en qué va a quedar todo esto. Pero bueno, para eso no estoy yo. Para eso, por ejemplo, está el señor Mauro Casa. ¿Cómo estás, Mauro? Bueno, contame un poco, ¿qué pasó en Venezuela? Bueno, nos están dando de comer a los analistas y a todos los que pensamos que vamos a tener un enero tranquilo. Bien, sí, nos desayunamos el 3 de enero con el secuestro de Maduro por parte de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en una misión que por ahora desconocemos mucho de los detalles, algunas cosas se empiezan a saber y otras quizá no se sepan nunca, ¿no? Y otras tienen también esa pátina un poco cinematográfica, exagerada, que también que los gringos le ponen a todo lo que hacen, sobre todo a sus intervenciones en el exterior. Pero básicamente nos encontramos con el secuestro de Maduro y de su esposa y su retirada de Venezuela, su secuestro, los llevan a ser juzgados por un tribunal en Nueva York, en Estados Unidos, por delitos comunes, podemos decir, ¿no? Por delitos que no tienen que ver con la condición de dictador, si se quiere, de violaciones de derechos humanos o de ruptura del orden institucional, por delitos vinculados al narcotráfico. Volvió Al Capone. Básicamente sí, son como delitos de mafia, ¿no? De estar al frente de una asociación criminal, el famoso cártel de los soles, todo eso que vamos a poder hablar un poco más en profundidad, pero rápidamente se abrieron como dos vertientes, ¿no? Obviamente dos tribunas y dos miradas, ¿no? Los que priorizan en el análisis, quizás las dos cosas por ahora son ciertas. Sí, por un lado, lo que vos decías al principio, de alguna manera cae Maduro como dictador, o sea, Maduro ya no está al frente del gobierno de Venezuela. Para muchos eso es la esperanza pronta de una transición hacia la democracia. Y por otro lado, quienes alertan sobre los riesgos que supone una intervención militar directa de una potencia sobre un país latinoamericano, algo que no sucedía en nuestro continente desde el año 89, desde la salida de Noriega, presidente de Panamá, también por parte de las fuerzas norteamericanas. Entonces, estamos como un poco embretados en ese debate donde algunos priorizan más la idea de, bueno, che, ¿qué querés? Estás hablando de las formas cuando en realidad lo que importa es que sacaron a Maduro y que se termina la dictadura, entonces no me vengan como con cosas de que sí, si está bien o está mal que los yanquis hayan intervenido, y otro diciendo, bueno, lo de Maduro es anecdótico frente al riesgo que supone volver a tener 30 y pico años después una intervención militar directa en Estados Unidos, y lo que eso abre también en materia geopolítica para que otras potencias legitimen también lo que están haciendo en esta idea un poco terrible, pero que se ha instalado mucho de las áreas de influencia, de las zonas de influencia, como que cada potencia en su patio trasero pueda hacer lo que quiera, así como los rusos pudieron invadir Ucrania y decir, bueno, considerar que eso estaba dentro de su área de influencia, que los norteamericanos hagan esto también abre a decir que es eso mismo que condenamos unos años atrás, parece estar ahora legitimado, ¿no? Yo ahora me voy a retirar. Porque, no, pero ¿cómo que te vas a retirar? Sí, porque ¿Por qué? Acá los que importan son los que realmente saben. Y un poco lo que vos dijiste. Seguramente hablen de todo esto y el tema de la vuelta, ¿no? De la ley del más fuerte, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Pero ¿a quién tenemos de invitado hoy? Bueno, entonces me quedo al frente, dirijo. Por favor, te pido por favor. Ahí va, me pongo. Hacé como que es la cosa. Me pongo la 10 al frente. Vamos a recibir entonces a nuestro invitado, que es nada menos que Martín Sartú, que es comunicador, analista político internacional. Todos lo conocen, y una persona con la cual a mí al menos en particular me gusta mucho conversar estos temas. Así que vamos arriba, le damos la entrada a Martín.
Bueno, Martín, gustazo recibirte acá en Vértice, qué bueno que pudiste venir. Acá, porque enero estaba tranquilo, estabas haciendo otras cosas, pero la realidad. Pero, a ver, cuando te convoca gente amiga, estaba Emi recién, digo, sigue estando acá, cuando te convocan para charlar de temas que nos gustan, nos apasionan, que la gente quiere un poquito más de claridad entre tanto ruido y demás, está buenísimo hacerse un tiempo para venir y conversar. Qué Así bueno, que gracias, Martín. a ustedes. Mirá, como para romper el hielo, arrancar con esta dicotomía, ¿no? De los que están viendo en este episodio una ventana de oportunidad para el cambio de régimen, y de los que están viendo que quizás son como los optimistas de esta situación, y los que están con una mirada mucho más negativa, pesimista, de decir, che, esto va mucho más allá de lo que pasa en Venezuela, es un precedente terrible, habla del momento que estamos viviendo de las relaciones internacionales, del momento mundo, de las potencias. No sé, vos, ¿dónde estás parado? ¿En esa dicotomía o cómo la estás viendo? Mira, a mí me preocupa la visión cortoplacista y me interesa y me ocupa la visión a largo plazo, porque todo este tipo de intervenciones, fenómenos y demás van generando precedentes y van sentando, digamos, los lineamientos de cómo hoy por hoy el mundo va avanzando y de qué manera se mueven los distintos actores internacionales. Lo digo sinceramente porque está bien, como hoy decía Emi, es muy importante. Los venezolanos hoy por hoy vieron caer y vieron salir de su país a la cabeza de un régimen que por décadas, digamos, ha llevado a Venezuela, por ejemplo, esto que estamos haciendo acá no se podría hacer en Venezuela. Sentarse libremente, opinar, hablar y demás, no se podía hacer. Entonces, de alguna manera, está bien. Quien se queda solo con eso y el fin justifica los medios, el cómo fue, no me importa, lo importante es que se haya Maduro, me preocupa. Porque después esos medios que llevaron a la salida de Maduro, que es la punta del iceberg, porque después la estructura es lo que hoy por hoy incluso está gobernando. Estados Unidos controla, ellos, digo, hay otros grupos que gobiernan y encima se viene un escenario, digamos, de confrontación entre distintas facciones dentro de Venezuela. Entonces me importa más ver cómo van desarrollándose los acontecimientos a largo plazo, a mediano y largo. No fue lo mismo el 3 de enero que el 4, que el 5. Todos los días estamos viendo algo nuevo y un paso más y algún matiz con alguna declaración, Marco Rubio que de alguna manera reinterpreta a Trump, en Venezuela, alineamientos y desalineamientos, Delcy Rodríguez por un lado, Diosdado Cabello por otro, Padrino por otro. Hay mucho para analizar y ver. Sí, me parece que a muchos nos fue pasando, capaz que los que estaban como más fanatizados, obviamente de entrada tenían como una postura más extrema, ¿no? Algunos que ya temprano en la mañana celebrando el secuestro de Maduro, y otros ya muy temprano condenando la intervención norteamericana. A mí, por lo menos, como para ser muy honesto, me pasó que fui como cambiando de ánimo a lo largo del día, ¿no? Como que la noticia a las 8 de la mañana cuando la vi fue como que la primera impresión como de, bueno, qué fuerte, pero capaz que tendiendo a sentirlo positivamente, ¿no? Decir, bueno, ya está, o sea, ya no está más Maduro, como con la expectativa de que se abre. Ahora, con el correr de las horas, y sobre todo con la conferencia de prensa de Trump del mediodía, fue lapidaria. Por aparte, Trump tiene algo terrible y maravilloso como personaje, que es que hace algo que los políticos no suelen hacer, que es que dice la verdad. Te dice lo que piensa. El tipo no tiene esa transparencia, esa brutalidad, que no se pone, no te la dibuja, ¿viste? No empieza, no, porque los derechos humanos, la democracia. El tipo dijo de una. Nosotros lo que nos interesa acá es que haya, que las empresas norteamericanas puedan entrar, que tengamos que recuperar el negocio del petróleo que hemos perdido. Y cuando dijeron, bueno, ¿y cuánto tenemos? Y se van a quedar, y bueno, nos quedaremos el tiempo que sea necesario. No están dadas las condiciones para dejar esto en manos de nadie más. Cuando le preguntan por Corina Machado específicamente, dice, sí, she's very nice, a nice woman, pero tipo, no cuenta con el respeto ni con el respaldo. Entonces yo digo, pero eso fue gravísimo todo lo que Trump estaba diciendo en esa conferencia. Fue duro, y te estaba diciendo que lo que se abre es un periodo especial, llamémosle, que no parece que en el cortísimo plazo sea una transición clara hacia la democracia. En absoluto. Y tampoco le interesa el cambio de régimen a Trump. Lo que se desprende de todas sus declaraciones es que no le interesa el cambio de régimen en sí mismo. Claro. No le interesa quién gobierne Venezuela. Nunca habló sobre los presos políticos, nunca habló sobre las libertades, nunca habló sobre temas urgentes que tiene Venezuela, que es el abastecimiento, el funcionamiento de los bancos, el funcionamiento de la economía, una economía que está terriblemente castigada. O sea, la situación de los venezolanos nunca la...
We run, dijo. O sea, nosotros controlamos, nosotros llevamos adelante, digamos, las decisiones. Después habrá que ver con quién, pero nunca habló de las necesidades de los venezolanos, sino habló más de los intereses de Estados Unidos, como diciendo, a ver, con esto nos sacamos de arriba al que gerenciaba la empresa. Claro. Porque para él es toda una transacción empresarial. El Sí, mundo sí. es una Él lo ve gran así, sí. transacción empresarial. Yo miraba las caras de los que estaban al costado de él. Estaba Marco Rubio, estaba el secretario de Guerra. Sí. No, Antes era defensa. ahora- antes de defensa, pues bueno, es muy Trump. Y estaba el general, digamos, que de alguna manera llevó adelante o tenía la responsabilidad militar de la intervención. Y pasó de vender y mostrar al mundo, en bien esos términos patrióticos estadounidenses, una operación militar mega exitosa, cinematográfica, etcétera, a una declaración demencial. A una persona que hablaba desde la demencia. Digo lo que digo sin filtro y no me importa que estoy diciendo una barbaridad o un disparate, como que nosotros nos atribuimos el control de lo que va a ser Venezuela. Que hablamos de un país de 30 millones de personas, o sea, digo, no estábamos hablando De una isla, de un pedazo de roca en que medio aún del así mar. estuviera Claro, mal, sí, porque tiene obvio. exactamente los mismos derechos soberanos que otros, ¿no? Digo, o sea, pero igual es demencial, pero es demencial. Y lo decía con mucha tranquilidad y ahí veías a los Marco Rubio, Headset y demás, mirándose, digo, poniendo cara de incomodidad. Después Marco Rubio intentó interpretarlo. Y después vamos por Colombia, y después vamos por Cuba. Y lo dices, como decías vos, él no amaga, no dice Colombia para distraer Cuba. Él te dice Colombia y Cuba. Y sos el próximo. Y Groenlandia también. En un momento, cuando dijo, nosotros precisamos el territorio de Groenlandia, o Venezuela, por nuestros intereses estratégicos, te pones a pensar y decís, che, ¿y si Argentina en los 80, la dictadura argentina en los 80, hubiese sido una potencia? Podría decir, vamos a ir a agarrar a las Malvinas porque es un interés estratégico y soberano, una disputa soberana, digamos, histórica, etc. Y vamos a hacerlo. Bueno, los argentinos en su momento fueron y lo aplaudieron, pero básicamente era la locura de Galtieri vista en la Casa Blanca. Bueno, en este caso en el Departamento de Estado. En Mar-a-Lago fue la conferencia. Pero digo, era esa locura planteada ahí en términos de, lo hacemos porque a nosotros nos interesa. ¿Qué hay que tener o qué debe haber para que haya una intervención de este tipo? Una ventana de oportunidad, un interés estratégico claro y anular, digamos, cualquier posibilidad de rebelión o de resistencia, digamos, a la ocupación. Muchos te dicen que esas tres cosas son claves, pero hay una más. Tenés que tener un plan. Un plan para el día después, para las horas después. Y claramente no lo tienen. No solo no lo explicitaron, perfectamente lo pueden hacer, no lo tienen. No lo tuvieron en Irak, no lo tuvieron en Afganistán, no lo tienen en Venezuela, para hablar de los episodios más recientes. No lo tienen. No tienen una sola línea de cómo va a funcionar Venezuela. De hecho, el reconocimiento de todo el mundo, y lo primero que pensamos a las 8 o 9 de la mañana es, en Venezuela hubo elecciones que fueron fraguadas y que determinaron la voluntad y la soberanía popular, eligió a Edmundo González, lo eligieron a él y a una fuerza política. No se vieron las actas, etcétera, pero digo, hubo una expresión soberana de que Maduro no. Ok, no está Maduro. Digo, ¿se reconocen esas elecciones? ¿Se van a convocar unas elecciones? Ya dijeron que por 30 días seguro que no, de ahí para adelante. Y de lo único que se habló fue de las empresas petroleras de Estados Unidos que van a... y el reparto. Entonces, no hay un plan y eso creo que es la noticia que hoy por hoy está dejando muy preocupados a los venezolanos en Venezuela y fuera de Venezuela, pero en Venezuela hay un desconcierto enorme. De hecho, ya hay cada vez más restricciones, más que hace un mes. Delcy Rodríguez ya firmó leyes de emergencia donde cualquier persona que critique determinados puntos inmediatamente debe ser apresada. Hay mucho miedo. Nadie salió a celebrar. Hubo poquitísimas manifestaciones de celebración de la caída de Maduro. Por el miedo, que ya venía de antes y que ahora sigue estando presente. Sí, están como las dos caras de la moneda, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Venezuela. Ahora volvemos a Venezuela. Quería hablar algo más sobre Estados Unidos, ¿no? Porque es una situación, bueno, los gobiernos de Trump han sido gobiernos atípicos, por decir lo mínimo. Trump es un presidente que podemos discutir horas si es un presidente democrático, autoritario. O sea, obviamente el sistema es democrático, el sistema es republicano, hay instituciones que logran más o menos encauzar la discusión, pero es evidente que Trump es un político al cual
cual la democracia y la salud y el bienestar de la República lo tiene sin cuidado y es un político que constantemente, desde el poder que él tiene como presidente, al menos tensiona, ¿no? Tensiona la institucionalidad, tensiona constantemente. Por ejemplo, la prensa especializada norteamericana, el New York Times, que son todos diarios que son opositores a Trump, obviamente, pero todos están señalando la falta de legitimidad y de legalidad alguna para que Trump esté haciendo lo que está haciendo. Por ejemplo, Estados Unidos, uno puede decir, como mínimo, para poder llevar acciones en otro país, tiene que haber tiene que pasar por el Congreso. Eso, ¿no? O sea, la declaración de guerra, cuando Estados Unidos le declara guerra a cualquier país o a una intervención, bueno, es una discusión que uno puede decir está bien o está mal, qué derecho tienen los norteamericanos, pero al menos en términos del derecho interno del país, tiene que pasar por el Congreso. Esta acción, Trump y su gobierno, por algo la han enmarcado en esta idea de que muy tirada de los pelos de que es una acción contra el narcotráfico. Porque lo que hacen es quitar la discusión del plano político, decir, no, esto no es una guerra, no es una intervención, estamos deteniendo a un criminal común que está en otro país afectando a la población norteamericana. Fue el brazo ejecutor de la justicia. Exacto. La justicia requiere a este señor por determinados delitos, nosotros vamos y te lo traemos. Se lo traemos, exacto. Incluso lo llevan al marco de que esto es una cosa del FBI, no es una cosa del ejército. Por supuesto que esa es una narrativa que no se sostiene con nada, ¿no? Porque vos decís, más allá, vamos a hablar, no está la certeza al 100% de cuál es la participación efectiva de Maduro en el narcotráfico en Venezuela. Por supuesto que en Venezuela el narcotráfico es un problema enorme, por supuesto que hay una corrupción terrible, que existe, la estructura del narco penetra en todos los niveles del Estado. Ahora, de ahí a decir que el presidente es el capo de esa mafia, digamos, eso hay que demostrarlo y está lejos de ser así. Y sobre todo, si uno dijera, no, el verdadero interés de Estados Unidos es desactivar el narco, no tiene sentido porque la enorme mayoría de la droga que ingresa a Estados Unidos tiene el origen en Colombia y en México. O sea, Venezuela si bien sí, es importante, es una ruta secundaria, le llaman, ¿no? Entonces, ¿por qué accionarías sobre Venezuela y no accionarías primero sobre Colombia o sobre México o sobre otros problemas? De hecho, el tráfico que sale de Venezuela va mucho más a Europa que a Estados Unidos. Por lo tanto, es como que la idea de que no, están priorizando la lucha contra el narcotráfico no se sostiene por ningún lado. La idea de que la priorización es la lucha por la democracia ni siquiera la plantean, ¿no? O sea, ni siquiera está arriba de la mesa, ¿no? La excusa de ellos es el narcotráfico y por algo esta idea de lo vamos a juzgar en un tribunal común. O sea, no se lo va a juzgar por crímenes contra la humanidad, ni mucho menos. Es juzgarlo en un tribunal común como si fuera un drug dealer, ¿viste? A ver, hay una línea de acción de parte del gobierno de Estados Unidos que fue prolija. A ver. Que fue prolija en este sentido. Para argumentar y sostener legalmente lo que hicieron, que no tiene legitimidad desde mi punto de vista, y que no tiene legalidad desde el plano internacional, que es el que más nos preocupa, es, primero, desconocemos a Maduro, yendo años para atrás, Sí. ¿no? Desconocemos a Maduro como presidente de Venezuela, como presidente legítimo. Reconocemos como presidente de los venezolanos al ganador de la elección, que fue Edmundo, y lo reconocemos. Después lo incluimos como líder de un cartel de narcotraficantes. Ya, otra figura. Le atribuimos tales y cuales delitos. Después de eso lo incluimos en la FTO, organizaciones que financian el terrorismo, por facilitar recursos para organizaciones terroristas y demás. Habiendo hecho todo eso, en Estados Unidos, los tribunales y las leyes de Estados Unidos no preguntan cómo me trajiste al reo, cómo me trajiste al buscado, al hombre que tiene que rendir cuentas ante un tribunal por un delito que se le imputa. No le importa si lo secuestraste a punta de pistola, si lo sacaste De de hecho, noche. lo puede detener cualquier civil. Cualquiera. Sí. Lo traen y me lo ponen acá, eso es lo único que me importa. Ok, entonces, ellos tienen esa base legal, digamos, interna, ¿no? Estamos hablando de la justicia. Hicieron prolijo estamos en cumplimiento de la legalidad de Estados Unidos. Por supuesto, pisoteamos y tiramos abajo una construcción, digamos, de un sistema internacional de prácticamente, fatalmente para que sea un siglo. Y lo tiraron abajo. Por ese lado fueron. Ahora, lo que se viene y lo que nos importa es que, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Qué va a haber en Venezuela? No solo políticamente, económicamente. Lo próximo es un colapso, pero es un colapso enorme y lleno de obstáculos, colapso financiero enorme, que va a generar una nueva crisis. Después que salieron 8 millones de venezolanos, ¿tá? En los últimos años, en una década, ¿tá? Perdieron 7, 8 años, digamos, de desarrollo en los últimos 10. Va a haber una nueva crisis migratoria. Y a ver, ¿por qué digo esto? En primer lugar, Trump plantea que
la recuperación de Venezuela, vaya a saber, vaya uno a saber quién la dirige, la va a financiar la faja petrolera del Orinoco, la exploración y explotación de parte de Chevron y demás, digamos, todas empresas que fueron nacionalizadas, que fueron, digamos, o sea, digo, el gobierno de Maduro las nacionalizó y sin ningún tipo de resarcimiento. Nada. Ok, todo bien. China, hace unos 8 o 10 años, cuando empezaba a ver que su problema ellos son dependientes del crudo, empezaba a ver que el suministro de crudo caía y el crudo venezolano no es el que más le conviene, empezó a decir, ok, vos estás precisando financiamiento, te otorgamos líneas de financiamiento fuertes a cambio de activos de la faja del Orinoco, petróleo a futuro y demás. ¿Tá? China, fíjate vos que en estos días, si bien hizo una declaración muy fuerte de que tienen que liberar a Maduro y demás, hizo una declaración muy fuerte, China, hoy por hoy, pidió a los organismos estatales, a la banca, que es estatal, todos los bancos en China son del Estado, pidió que cuiden celosamente todos los compromisos asumidos por el gobierno de Venezuela con las entidades financieras chinas. ¿Qué quiere decir? Que cuando Trump se ponga, ese es el próximo lío que va a haber en puerta, cuando Trump empiece a decir, ok, vamos a empezar a pasar de hacer de 100 millones de barriles, no sé, o X millones de barriles al año, vamos a pasar por tanto, China va a decir, pará, primero a mí me están debiendo. Sí, se puso en la lista de acreedores, se puso primero. Le están debiendo 110 mil millones de dólares en un país que tiene un PBI de 60 mil millones de dólares. O sea, la mitad, un poco menos de la mitad de lo que debe. Entonces ahí viene otro lío en puerta. Trump va a decir, bueno, nos quedamos con el petróleo o utilizamos esto para la reconstrucción, le dejamos algo venezolano, los amigos petroleros de Texas se llevarán algo, pero China va a decir, a mí me deben, yo tengo una garantía firmada contra esto. Y ahí viene un gran lío. Y el desastre económico va a ser un colapso. Sí, ahí traes a China como actor. Y esto también abre otras interrogantes, ¿no? De decir, bueno, en el 2022, cuando la agresión de Rusia contra Ucrania, bueno, generó, por lo menos en Occidente, una indignación masiva y esta idea de que, más allá de las excusas o de los motivos o de los argumentos, las justificaciones que pudiese poner el gobierno de Putin respecto a discutir si Ucrania tenía un gobierno con simpatías filonazis o si la inminente inclusión de Ucrania en la OTAN era llevar las fronteras de Occidente hasta las puertas mismo. Él decía, bueno, los cañones norteamericanos los tengo en la vereda enfrente de mi casa. O sea, me están poniendo como en riesgo la seguridad nacional de Rusia porque Ucrania dejaba de ser como un estado ahí tapón y pasaba a ser... Bueno, todos esos argumentos uno los podía... Bueno, no se trata de justificar, se trata de escuchar lo que dice la otra parte y entender qué de eso puede tener sentido, qué no. Había incluso algunos de esos argumentos que, por lo menos de mi opinión, eran cosas atendibles en el sentido de que sí, era cierto que la OTAN se estaba corriendo hacia la frontera rusa. Realismo político. Realismo político. Ahora, en el fondo, siempre uno podía encontrar el argumento más sólido y más fuerte de Ucrania es un país soberano. Ucrania es un país soberano y si tiene el derecho a poder integrarse a la Unión Europea o integrarse a la OTAN o integrarse al lugar donde se sienta más seguro y a tomar las decisiones de política interna que considere, y nada de eso puede justificar la invasión de un país diferente y sobre todo después con todo el discurso que uno escuchaba del nacionalismo ruso, de decir, no, lo que pasa es que somos el mismo pueblo, venimos de las mismas raíces, porque hasta más peligroso todavía, ¿no? Darle una justificación a eso hasta histórica y cultural. Entonces, si en ese caso era tan claro, a veces como para poder ver esto de con qué lentes vemos las cosas, ¿no? Cuando en ese caso desde Occidente se veía claro que nada de lo que dijera Putin podía justificar y ni que hablar después todo lo que pasó, ¿no? Eso fue en febrero del 2022, vamos a entrar a febrero del 26, o sea, 4 años después, una situación completamente estancada, una invasión que tampoco logra los objetivos y que se convierte en un Vietnam, digamos, ¿no? Para Rusia y para Putin, en el sentido de que no tienen cómo ir para atrás, no tienen cómo avanzar, un punto muerto, bueno, y el sufrimiento y el dolor de miles y millones de personas que tienen que abandonar su país y una economía que se desangra, un país como Ucrania, un país de ingresos medios, un camino hacia el desarrollo que entra en un pozo terrible y consecuencias para todo el mundo. Hago esta introducción para decir, ¿qué pasa ahora
cuando vemos un escenario donde es otra la potencia, ¿no? Que lleva adelante una acción así y que es fácil de condenar, y cuando vemos que, de alguna manera, Estados Unidos ahora, o el gobierno de Trump, desde que asume el poder, de alguna manera mostró esas cartas, de decir, cuando la condena a Rusia pasó a ser mucho más tenue, cuando la ayuda a Ucrania pasó a ser mucho más condicionada, cuando los europeos empezaron a ver que el suministro hasta de armamento, de financiación, de todo para la guerra en Europa empezó a ser como, bueno, mucho más diletante, mucho más de, a ver, ustedes también háganse cargo de lo suyo, yo no tengo nada que ver. A mí me da la sensación de que Trump, como líder global, de alguna manera convalida lo que Putin hizo, porque entiende la misma lógica de los patios traseros y entiende la lógica de la zona de influencia y dice, bueno, sí, está bien, es una zona en la cual nosotros no tenemos nada que ir a hacer ni decir a Ucrania. Y espera lo mismo ahora que él interviene en Venezuela. Y abre la puerta a que en el futuro China pueda hacer lo mismo en sus áreas de influencia, y ahí el gran elefante de la habitación, que es Taiwán, y todo lo que supondría si China se hace con el control total del mar de China, ¿no? Entonces es como un mundo mucho más peligroso y, como decías, de realpolitik, realismo puro, y las instituciones globales, nada, completamente desairadas y mirándola de costado, ¿no? A ver, yo defiendo las instituciones globales, defiendo el sistema internacional como arquitectura, digamos, jurídica para solucionar o atender los problemas del mundo, pero tiene que haber una profunda revisión del funcionamiento del sistema político internacional y del sistema jurídico internacional con instituciones que son anacrónicas, digamos, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la función de Naciones Unidas en un mundo, digamos, de 1940 y tanto al 2026, perdón. Entonces ahí habría que verlo. De todas maneras, soy un firme defensor del sistema internacional porque es la garantía que tenemos nosotros y el único que tenemos. Pero aparte, los tres poderosos o los grandes poderes son los que pasan y pisotean. Estados Unidos, a ver si nosotros cuando éramos chicos podíamos pensar que Estados Unidos le iba a mandar un misil a Irán. A Irán. ¿Está? O sea, estamos hablando de dos potencias nucleares. Le disparó. Le tiró un misil. Israel. Lo mismo. El presidente de Israel es requerido, o tiene una orden, digamos, de la Corte Penal Internacional. Lo mismo el presidente de Rusia. ¿Tá? Lo mismo otros funcionarios sostenidos por algunos regímenes saudíes, por ejemplo, en África, estamos hablando de Sudán y demás. A ver, nadie va y los toca. Son más complicados Maduro, o tan complicados Maduro. No quiero poner escalas, pues son pero realidades. Jugó a Estados Unidos y se pasea y se reúne con Trump y tiene una orden de captura, digamos. Y tiene una orden de captura. A ver, el sistema internacional está bien, llega hasta determinado punto, que es ese punto donde los que ejercen el poder real dicen, no pasa nada. No pasa nada. Yo Trump, puedo decir Groenlandia, porque lo preciso. No es que lo precisamos o le viene bien a Groenlandia, lo preciso, lo quiero. Es como que yo salgo a caminar por mi barrio y hay dos casas que me vendrían muy bien anexarlas a la mía y decir, yo las preciso estas dos, porque por ahí hay una ampliación y qué sé yo, y agrando el baño y la cocina y mete un dormitorio más, qué sé yo, no sé. Entonces es como una sensación de impunidad, de que cuando quiero te paso por encima, y a nivel interno ni hablar, las cosas que ha hecho, ¿no? O sea, la supresión de derechos civiles y demás, ha sido brutal lo que ha hecho con la migración. Es demasiado complejo y demasiado arriesgado. Es una persona, digamos, que realmente su temperamento, su inestabilidad, los distintos temas personales de él, son con los que gobierna. Él pasó... A ver, él era la OTAN, Estados Unidos, sí, claro. Y bueno, es él, es el corazón de la OTAN, y la OTAN tiene más peso o menos peso según Estados Unidos le dé más bola o menos bola, ¿tá? Como la OEA, por ejemplo, cuando a Estados Unidos le importa la OEA es fuerte, que si no le importa, la OEA es la OEA, y es un título, nada más. Sentó al presidente de Ucrania en plena guerra para leccionarlo, insultarlo y demás, porque dijo un par de cosas que no le caían bien, desde que no le gustaba cómo estaba vestido hasta lo que fuera. Sí, lo orinó frente al planeta entero. Increíble, y en pleno conflicto. Y Putin es un buen tipo, dijo. Y Putin es un buen tipo. Y bueno, está complicado, ¿no? Digo, si estamos la política se maneja por amistades, digo, por simpatías y por... a mí me interesa porque yo puedo hacer un gran negocio con este tipo.
Y a mí me estás bloqueando un gran negocio, ¿sabes qué? Yo te puedo No, hacer de lado. bueno, la bestialidad, cuando habló de la Franja de Gaza, dijo, no, bueno, acá puede haber hay potencial para hacer unos resorts, porque está lindo acá. Dijo, no, está linda esta orilla, da al mar, está lindo, se pueden hacer unos hoteles. Y Claro. una cosa en un pueblo que está sufriendo de hace décadas, esto, lo que está sufriendo, y ahora el genocidio en particular, ¿no? Pasar de un nothing inclusive a un all Sí, inclusive, sí, sí, ¿no? total. Y hay una cuestión también con las facciones internas del gobierno de Trump en Estados Unidos. Yo al menos lo que veo es, bueno, veremos qué pasa, pero constitucionalmente Trump no puede aspirar a un tercer mandato. Ningún presidente de Estados Unidos puede tener un tercer mandato, ni siquiera no consecutivos, porque eso es diferente en los otros países. Hay países donde vos podés, si descansás uno, podés volver. En Estados Unidos, Las veces que quieras. si tenés 2 mandatos, ya está. O sea, no importa si fueron consecutivos o no consecutivos. Siempre son consecutivos, Trump los hizo no consecutivos, pero ya no podría aspirar, según la Constitución, es muy clara en que no podría aspirar a un tercer mandato. Entonces, eso abre, si es que Trump respeta lo que la Constitución marca, ya está abriendo desde ahora la discusión sobre la sucesión, ¿no? Y hay actores que tienen miradas diferentes, porque vos nombrabas más temprano a Marco Rubio, secretario de Estado, ¿no? Marco Rubio es cubano, es descendiente de cubanos, tiene toda la liturgia de los exiliados cubanos en Miami, en Florida. En la encarnación de más canosa, digamos. Sí, todo el odio hacia el comunismo, el odio hacia los Castro, el odio hacia Venezuela. Y para Marco Rubio, me parece que sí es una cuestión, hasta capaz que más de principios, terminar con la dictadura venezolana y mucho más con la dictadura cubana, y que eso conduzca a un cambio de régimen, ¿no? Porque para él y para su mundo cultural y para su electorado posible, es como el tipo de la carta de presentación que tiene para ser candidato en las próximas elecciones, es decir, volteamos La dictadura cubana. la dictadura cubana. El primer paso es voltear Venezuela. Ahora, otros actores no lo ven tan claro. Primero, vos decís Trump. Para Trump, esto no es una cuestión de principios, es una cuestión de negocio, qué nos conviene, qué no nos conviene. Después tenés actores mucho más del nacionalismo aislacionista, ¿no? Como J.D. Vance, el vicepresidente, que vienen de la otra línea a decir, che, plata del contribuyente norteamericano para aventuras extranjeras, ninguna. Está bien, me convenciste de que esto es importante, que hay que detener a este tipo porque es un capo narco, perfecto, pero no vamos a hacer despliegue de tropas, ni financiar la reconstrucción, ni poner en riesgo la vida de soldados norteamericanos, con esa mirada más de los republicanos aislacionistas, ¿no? Entonces, ahí también como que hay un juego, y después lo otro, que es siempre complicado de entender, pero que es muy importante, es que en Estados Unidos el gran complejo militar industrial, como le llaman ellos, las agencias de guerra, son muchas y que tienen intereses también diferentes. No es lo mismo lo que quiere hacer el Departamento de Estado que lo que quiere hacer el Departamento de Guerra, que lo que quiere hacer la CIA, que lo que quieren hacer las 5 o 6 agencias que tienen injerencia en la política exterior. Entonces, ahí me parece que hay un matete también complicado en el cual por ahora Trump lo navega de esta manera, ¿no? Sin una definición demasiado clara de rumbo ideológico ni de qué se va a hacer, sino como él como que restringe la conversación a lo que le sirve a Estados Unidos, lo que no, al interés económico. Ahora, de fondo hay actores que van a estar tironeando para hacer una cosa u otra. Yo creo que a Marco Rubio sí le interesa el cambio de régimen en Venezuela y en Cuba, no porque sea un demócrata convencido, sino por una cuestión de sus, odios ancestrales. Y a otros actores, evidentemente no. Entonces ahí vamos a tener también que ver quiénes empiezan a hacer punta como para la sucesión de Trump, ¿no? Y quiénes van a ganar esa pugna de poder que después lo va a poner en carrera presidencial. El legado de Marco Rubio es tirar abajo la dictadura cubana y terminar con las décadas y El tipo no va a dormir tranquilo hasta que eso pase, evidentemente. Porque y a ver, y muy probablemente lo intente. No digo que lo intenta. logre, pero digo porque lo va a intentar y a ver si Venezuela, el régimen venezolano cayó, digamos, en un mes de preparación, lo mismo podría pasar en Cuba, por la situación de Cuba actual. Marco Rubio es un personaje muy complicado, realmente complicado, que tiene entre ceja y ceja ser presidente de Estados Unidos, lógicamente con esa plataforma, con el crecimiento de los hispanos, que incluso fueron base de apoyo a Donald Trump en las últimas elecciones, y va por ese lado. Pero el complejo militar industrial, sobre todo el complejo petrolero, hoy por hoy está preocupado, pero está realmente preocupado. Porque Trump planteó que la reconstrucción de Venezuela y esa administración por tiempo indeterminado de Venezuela se va a financiar con
lo que todos los petroleros estadounidenses de alguna manera van a aportar para recuperar. 18 meses se estiman que podrían volver a producir en los niveles mínimos adecuados, 18 meses. Entonces tienen que volver a invertir miles de millones de dólares en Venezuela para poder iniciar la prospección de Para petróleo. recuperar las refinerías que están Exacto, todas está hechas pelota. parada. Solamente la de Chevron está funcionando porque es la que autorizaba Estados Unidos. No, ¿no? todas las El demás resto son chatarra, está digamos. bloqueado. Y aparte es un petróleo pesado. México es el que tiene el petróleo más parecido, pero no tiene nada que ver con el petróleo, con el crudo Texas, digamos, con el que van sacando de Estados Unidos. Esos inversores, hoy por hoy, son los que estaban invirtiendo, por ejemplo, en Argentina, en Vaca Muerta. Son los mismos. Y ahora dicen, tenés que invertir en Venezuela. Pero no tengo bolsillo para eso, no tengo margen elástico para eso. Pero tenés que. Y Milei, que se ha arrastrado por el mundo para sacarse una foto con Trump, ahora de estar diciendo, pero pará, no te me lleves a los tipos, me van a levantar Vaca Muerta, me van a levantar la economía argentina, me lo llevas a Venezuela. Y a Trump le importa un corno. Trump no tiene lealtades, total, y menos con Milei. Ya está, digo, sí, está bien, yo qué sé, te regalo una campera de cuero nueva, no sé, digo, pero déjamelo, digo, yo preciso levantar esto. Vení, te invito a jugar al golf, no sé. Realmente se viene un escenario. Por eso, a ver, dentro de Venezuela, ni siquiera, digo, obviemos que la única expresión soberana real de los venezolanos tuvo lugar en 2024 y fue una elección amañada, robada y demás. Punto. No hubo referencia a eso, no le interesa eso a Estados Unidos, o por lo menos no lo explicitó y no dio ninguna señal de que le interese. Lo que viene hasta ahora es, hablamos con Delcy Rodríguez, fue juramentada por la Suprema Corte, más allá del discurso de secuestrar a Maduro, devuelvan Que algo tiene que decir, obviamente. ¿Qué va a decir? No puede decir otra cosa. Hay otros que están en Moscú, hay otros que dentro están librando luchas de poder, pero van a dejar que durante meses vuelva un escenario, porque puede volver en semanas y meses, un escenario interno de enfrentamientos muy duros. Ahí hay traiciones. Hay algunas lealtades que se rompieron. Traiciones morales, no. Transaccionales. Además, Esto se cae, nos hundimos, yo me salvo. y no es por ponernos conspiranoicos, pero a ver, yo todo lo que leo y miro gente que sabe y decís, es absurdo pensar que pueden haber hecho una operación así de perfecta, así de limpia, sin tener insiders, digamos, ¿no? Sin tener Absolutamente. an inside job, como ves en las películas, ¿no? Tiene que haber habido. Y no en el sentido de, ¿quiénes Pero eso traicionaron no a es Maduro? conspiración, eso no es conspiración. Es Digo, lógico. es realismo, es lógico. O sea, digo, del Los momento tipos que entran y salen, se lo llevan un presidente en una ciudad como Caracas que está recontra militarizada, un presidente que en ese momento debía ser de los tipos más protegidos del mundo, porque si en algo gastaban fortunas el gobierno de Venezuela era en tratar de proteger la vida de Maduro, que tenía toda la inteligencia, aparato de inteligencia de Rusia, de China, de Irán, de los cubanos que estaban hasta allí presentes. Digo, no quiere decir que eso no lo puedan hacer los norteamericanos, que obviamente tienen las fuerzas de inteligencia de choque más potentes del mundo. Pero la forma en la que se hizo, aparte siempre dicen, ¿no?, que esto ya es como entrar en terreno súper tórrido, pero secuestrar y llevárselo es mucho más difícil que matarlo. Mucho más difícil. Para una fuerza, era más sencillo. Bueno, no lo pudieron hacer en otros casos, no lo pudieron hacer con Osama Bin Laden, no lo pudieron hacer con otros, tuvieron que ir y limpiarlo, porque no había otra manera. Entonces, esto te muestra que había un escenario muy armado, que no sabemos bien en qué sentido. Hay quienes sostienen que Maduro ya había arreglado esto con Trump y que prefiere y que se lo lleven y ser juzgado en Nueva York por crímenes comunes y después verán qué hacen con esa condena, si se conmuta, si no, capaz que hasta termina en un perdón presidencial o en alguna otra cosa. Hay quienes tienen esa teoría, yo no lo sé, no nos consta, pero bueno, es como una línea de pensamiento y quienes dicen que no es que Maduro se haya entregado, sino que otros ya como lo vendieron, y bueno, si el problema de Estados Unidos es Maduro, damos la cabeza de Maduro, pero que a cambio de que nosotros seguimos bajo la coordinación y de abrirle la puerta a los norteamericanos, ¿no? No es casualidad que hayan odio la palabra extracción cuando No, fue un digo- secuestro, secuestraron a un tipo. Odio la palabra extracción. Esta captura de Maduro fue con su esposa. Sí, sí. ¿Ah? Cilia Y Flores. no es casualidad que sea con su esposa. Y eso tiene mucho que ver y habla, no por el involucramiento de ella, que obviamente es una mujer que no tenía un rol pasivo, digo, está al tanto de muchísimas cosas. Digo, simplemente por complicidad, digamos, o por omisión, Sí, digamos, tiene muchas responsabilidades de muchas de las cosas que han sucedido en Venezuela durante el régimen de Maduro.
tiene mucho que ver con las condiciones en las cuales, ok, yo me voy, yo me entrego, yo la peleo en tribunales estadounidenses, pero yo me voy con mi esposa o arranco en familia. O sea, digo, hay ciertos pactos. Yo creo que a Maduro le ofrecieron, y de hecho fue explícito, le ofrecieron el paraguas de oro, le ofrecieron la salida Sí, y no lo aceptó a antes. Turquía. No llegó a negociarla. Y Trump, yo he leído a 2 o 3 periodistas que la verdad son de los que más leo y me importan y respeto, digamos, por el insight que tienen con la Casa Blanca, el Departamento de Estado del Pentágono. Me decían que Trump se calentó con algunas acciones de Maduro, declaraciones públicas, y dijo, ¿sabes qué? No negocio más. No le ofrezco más tipo nada. boludo, dijo, que Digo, le estoy ofreciendo esto, digo, Maduro, y tenían casi todo arreglado hasta que después Maduro fue, bailó, hizo no sé qué, o se le burló, y ¿sabes qué? Digo, activen, sáquenlo, tráiganlo. Y bueno, ahora, digamos, vendrá otro episodio, o sea, bolsillo para negociar, y con un gobierno encabezado por una persona que lo único que le interesa es el bolsillo, tiene ahí... se estima que la cúpula del gobierno venezolano amasó una fortuna de unos 16 mil millones de dólares. ¿Está? Una locura. Entonces, paño para negociar y buscar condiciones ventajosas tienen. Ahora, los que han quedado, sea en Moscú, en Caracas, no sé, donde sea, empiezan ahora la lucha de facciones de quién de alguna manera se queda con el beneplácito, digamos, de Estados Unidos para seguir adelante siendo intocables. Sí, aparte con un giro de 180 grados en el sentido de la retórica anti-yanqui, anti-imperialista, que de un día para el otro ya es, bueno, tenemos todo el interés en colaborar con Estados Unidos, en mejorar nuestras relaciones, en tener una relación amistosa. O sea, el giro es brutal y me parece que también es una alerta aún mayor para los que están esperando una transición democrática, para los que estaban esperando Claro. ungir a González Urrutia como presidente electo, que lo es, o llamar a elecciones. Bueno, no sé, ponele que decís ese periodo ya. Le encargás a un No, no le organismo encargás, venezolano, lo que pasa es que está bien, digo, Venezuela hoy tenía el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial sujeto, o sea, dentro del Poder Ejecutivo, y también la Asamblea Nacional, de alguna manera, Sí. basada en el Poder Ejecutivo. Pero a ver, cuando el caso Noriega, en una base para darle una forma legal, Endara, quien era el presidente, digamos, impuesto, digamos, por Estados Unidos, digo, que Estados Unidos reconocía, vendría a ser el Edmundo González Urrutia de ahora, lo hicieron ir a una base militar, en la base militar firmó un acta por la cual, siendo presidente del país, reconocía y aceptaba y delegaba en Estados Unidos la responsabilidad de tirar abajo o capturar a Noriega para iniciar una transición pacífica y una recuperación de la democracia, todo lo que sabemos. Acá a González Urrutia, pero ni lo llamaron. O sea, no lo llevaron a ningún lado, no le pidieron ningún viso de formalidad cuando era el presidente que Estados Unidos decidió reconocer como el mandatario legítimo de Venezuela. Nada, no tocó pito. Pero no tocó pito. Y el episodio ahora ya con lo de Corina Machado, surrealista, ¿no? Surrealista cuando empieza a haber versiones que dicen que el enojo de Trump con Corina Machado es que haya aceptado el Nobel, que no le dieron a él. Una cosa ya bizarra, que uno piensa, bueno, esto ya es chusmerío. Y sin embargo, hoy de mañana hace un video Corina Machado diciendo, si el problema es señor Trump, lo compartimimos. Yo porque Nobel lo acepté porque es para el pueblo de Venezuela, pero no tengo ningún problema. Increíble. Y llamando a la academia sueca a decir, bueno, cámbienle como. Pero aparte, que la tipa haga esa declaración, a mí la pauta que me da es, están desnorteados mal. No hay plan. Y están desesperados, pero digo, la oposición democrática, ¿no? Corina Machado, pues si la tipa está diciendo, che, te doy el Nobel, si lo que querés es el Nobel, es porque nadie levantó un teléfono y nadie la llamó y nadie le dijo, che, mirá, el plan es vamos a hacer tal cosa, recuerdo el día el 3 de enero, el día del secuestro de Maduro. Ella sube a su cuenta de X un audio, ahí como hablando, diciendo, obviamente, celebrando, ¿no? la caída de Maduro, agradeciendo a los norteamericanos que hayan intervenido. Todos sabemos que, bueno, que hay una oposición en Venezuela que siempre fue pro-yanqui, pro-intervención, entre ellos María Corina Machado, que siempre fue. También hay cómo ha cambiado la figura de Corina Machado, ¿no? Porque ahora es como la mamá buena, ¿viste? De todos los venezolanos, pero hasta hace 10, 20 años atrás, Corina Machado siempre fue del ala dura de la oposición al chavismo, Muy del dura. ala de extrema derecha, del ala golpista, también podemos decir. De una élite, digamos, que respondía a intereses empresariales. Sí, y que en el 2002, cuando el golpe a Chávez estuvo allí, y que Sí. siempre fue de una
una estrategia de esto hay que salir como sea, si es por las fuerzas, si es con la intervención de los gringos, con la intervención de los gringos. No, como para poner todo en su lugar, ¿no? Porque a veces también se generan estos relatos de, ¿viste? De buenos y malos y de héroes y villanos que no son tal, ¿no? María Corina Machado no es ni una Carmelita descalza. Más allá que ahora, yo creo que lo que hicieron en el 2024 fue positivo y estuvo bien. O sea, haber ido por la estrategia de unificar a la oposición, de ir a elecciones, de presentarse, de sortear todos los escollos para poder presentar una candidatura. Yo a eso le doy valor. Creo que es la estrategia correcta y que es lo que tienen que hacer. Pero volviendo a juramentó Darcy Rodríguez como presidenta. O sea, me imagino en la casa de María Corina Machado diciendo, che, ¿y por qué no estamos nosotros ahí? Exacto. ¿Y por qué no estamos nosotros? Y ahí, al menos lo que yo me he informado y he leído, es que volviendo a esta lógica del realismo puro de Trump, el realismo y el interés económico diciendo, no están las condiciones para poner a esta gente porque no controlan el Estado, no controlan las Fuerzas Armadas, no controlan el territorio. ¿Para qué me voy a gastar en poner a un gobierno, poner a alguien al frente del gobierno que no me pueda asegurar condiciones de seguridad mínimas, que no me pueda asegurar... No puede decirle a las Fuerzas Armadas, ustedes ahora acá, ustedes ahora acá y ustedes ahora acá. Entonces, prefiero dejar a los que están. Para Trump es como decir, bueno, que se me presenten, es como que está recibiendo currículum, ¿viste? Tipo como en el reality show, ¿viste? Y el mayor asset que tienen es, bueno, ok, yo controlo las Fuerzas Armadas. Exacto. Ok, Bueno, tengo fuerzas de seguridad paramilitar, porque además las distintas facciones tienen armas. Claro, claro. O sea, tienen distintos grupos dentro del complejo militar, que es extensísimo. Hay fuerzas civiles que son armadas, hay fuerzas militares, hay fuerzas paramilitares, y cada uno controla una facción de poder. Controlan territorio. Mi gran miedo, sinceramente, es que en un escenario de corto o mediano, esa lucha de facciones, Trump la mire de afuera y empiecen a la violencia. La violencia interna de los venezolanos. Y además, si eso empieza para Trump, la cuestión va a ser, bueno, protegeme las petroleras, protegeme la franja del Orinoco, ahora ustedes mátense entre ustedes. Digo, no va a desplegar fuerzas del orden, ni mucho menos. Y sobre todo también teniendo la herida abierta, vos lo nombrás al principio, de Afganistán, de Irak, de procesos que fueron donde Estados Unidos desembarcó con las pies en la tierra y que fueron desastres, 20 años de desastre, ¿no? Repasá todos los líderes, y esto va más allá de Trump, todos los líderes que ha tirado abajo Estados Unidos en pos de democratizar o normalizar un país. Cayó Gaddafi, es un caos. Nunca salió bien. Irak es un caos. Afganistán está en las manos de los talibanes. Claro, ahora son socios los talibanes. Ahora son socios de los talibanes. A ver, en Estados Unidos, Colin Powell en 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, se sentó en el Congreso y más allá de él, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, decir, tienen armas de destrucción masiva que no las tenían en Irak para justificar una invasión, se sentó y dijo, existe una cosa que es la geometría variable de la construcción de coaliciones. A vos que te gusta la ciencia política, si yo te digo geometría variable de construcción de coaliciones, a ver, estamos ante un eufemismo grande, 4 palabras ampulosas, geometría variable, construcción, coaliciones. ¿En qué marco lo dijo? Estados Unidos necesitaba transar con Pakistán para poder lanzar todas las incursiones militares en Afganistán. Nos alineamos y nos hacemos socios del que sea con tal de poder cumplir nuestro objetivo. Pervez Musharraf en Pakistán era un paria de Estados Unidos, un tipo que era buscado, que estaba asediado, que tenía 1000 sanciones económicas y más, y lo llenaron de miles y miles y miles y miles de millones de dólares a cambio de... Geopolíticamente, Estados Unidos siempre había estado mucho más alineado a la India en el conflicto entre India y Pakistán, por supuesto. Pakistán, que era mucho más aliado de los soviéticos. Entonces ¿de quién me tengo que hacer amigo? No importa nada. Decime de quién. Y del peor. Ok, somos amigos del peor. ¿Ah? O che, ¿quién es el mejor? Fulano, pero no está con nosotros. Entonces pasa a ser el peor. Sí, ¿no? Sí, la famosa frase de este es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Claro, ¿no? Por lo menos nos responde a nosotros. Exactamente. Y además, a vos que nos retrotraes a los principios de los años 2000, hay como una línea de continuidad en el hecho de el progresivo mayor aislamiento de Estados Unidos en el mundo respecto a su política exterior, ¿no? Porque veníamos de, si nos retrotraemos a la construcción de la OTAN, la construcción de los consensos más globales, luego en los 90 la idea del fin de la historia y Estados Unidos como única potencia, como hegemón, pero si uno miraba, obviamente siempre hubo incursiones de Estados Unidos en otros países, de intervenciones militares, pero siempre había como un halo de alianzas con otros, de coaliciones, yo qué sé, la guerra del Golfo, la
la intervención de Bill Clinton para defender a los kosovares en el año 98. Siempre tiene que ser en el marco de un consenso. Eso, siempre había una alianza o siempre había al menos alguna resolución que lo apoyara. Luego, en el 2001, también con la invasión a Afganistán, por supuesto que mucha gente alertó y alzó la voz, pero también se entendía como, bueno, Estados Unidos acababa de recibir un ataque brutal en territorio norteamericano y que algo tenía que hacer y de alguna manera tenía que responder y tuvo como luz verde para avanzar. Sí. Ya en Irak, no. Ya la guerra de Irak fue completamente Estados Unidos, no lo pudo hacer en el marco de las Naciones Unidas, tuvo que armar una coalición solo, se fue con Tony Blair y con Aznar, ¿te acordás? Exacto, la guerra sí. de Irak, no hubo el Consejo de Seguridad, no hubo nada, era decir, che, ¿quién está conmigo? Los franceses le dijeron que no, y terminó yendo, bueno, armamos una alianza acá con el Reino Unido y con España, ¿no? Papel grotesco que cumplió España y Aznar, que después, aparte, lo llevó a sufrir las consecuencias de los atentados terroristas, ¿no? Pero lo que voy es, ese último precedente de 2003, bueno, eran 3 por lo menos. Ahora es Estados Unidos cortado solo, absolutamente solo en el mundo, porque vos ves las declaraciones que salen de los países aliados o tradicionalmente aliados de Estados Unidos, de la Unión Europea, y son de preocupación. Son de preocupación, sí, por supuesto que nadie responde. Todos esos países ya han condenado hace décadas el chavismo y a Maduro, y todos habían reconocido a su momento a Guaidó como presidente, a González Urrutia como presidente. Digo, nadie les puede decir que tengan... Los personajes que han pasado. Sí, maravilloso, ¿no? ¿Qué será de vida Juan Guaidó, no? Es otro que debe estar en esa Guaidó. lista diciendo, che, y yo Lelian Tintori. y Yogi dice, yo acá estoy como para... Tintori, que se la vea, ¿no? Sí, pero a lo que voy es, Estados Unidos llevando adelante una acción, en este caso, completamente unilateral y con la condena de todos los que otrora eran sus aliados, Claro, ¿no? Porque todos elevan la voz a decir, che, y aparte acá volvemos a eso de los europeos diciendo, acabamos hace 2-3 años de rasgarnos las vestiduras por la agresión rusa a Ucrania, nos está poniendo en una posición donde no podemos decir otra cosa que no sea que la intervención norteamericana en Venezuela es ilegítima. Más allá de lo que haya hecho Venezuela, el gobierno de Venezuela, el dictador de Venezuela. Que eso hay que dejarlo claro porque después estas cosas que estamos Sí, diciendo, estos son los recortes la gente lo ve justifican. y dice, están criticando a Trump, pero están defendiendo a Maduro. No, Es y por absurdo. las dudas, para que le quede Sí, claro a hay alguien, que decirlo 20 veces porque- digo, Nicolás Maduro es un dictador que siguió a otro dictador, que fue un golpista, y Hugo Chávez fueron un cáncer para Venezuela. Lo digo, listo, ya está, búsquenlo donde quiera. Pero de verdad, lo que está haciendo Trump, a ver, ¿qué podemos esperar? Si después de 2001 estamos hablando de un país donde Trump no tenía influencia en ese momento, ¿tá? De un país donde generó un limbo jurídico para llevar a cualquier persona sin ninguna acusación, Guantánamo estoy hablando, ¿no? Digo, bajo el ala de son combatientes enemigos que no están en territorio estadounidense, pero van a ser juzgados por no sabemos qué, Sí, nunca se no lo sabemos jugó. por cuánto, sin garantías, sin nada, y el mundo no dijo nada. A ver, el mundo político, ¿no? Digo, Sí, las por organizaciones supuesto, sociales sí, Hubo obviamente. voces, organizaciones sociales, de derechos humanos y demás, que hasta el día de hoy lo siguen combatiendo. Pero digo, el mundo normalizó que Estados Unidos pudiese tener cárceles secretas desperdigadas por el mundo, con torturas, digo, Sí, o sea, las violaciones peores de derechos- torturas, las con- peores, ¿está? Como también las hay de otros estados, ¿eh? Ojo, no es solo Estados Unidos, no es el mal del planeta. Hoy por hoy está sentado en el sillón más poderoso, el tipo más complicado que podemos tener en el concierto internacional, un tipo bastante problemático, ¿tá? Consigo mismo además. Pero bueno, yo creo que no viene, digo, la gran noticia de la caída de Maduro puede volverse, o sea, no por la caída de Maduro, lo que sobreviene, la falta de plan de Estados Unidos para Venezuela, porque tiene un plan para Estados Unidos, pero no tiene un plan para Venezuela. La falta de plan para Venezuela puede llevar a una situación mucho, pero mucho más complicada de la que pensamos en los próximos meses en Venezuela. ¿Querés hacer algún comentario sobre un poco las reacciones que se vieron de acá, del sistema político nacional, que siempre es bastante decepcionante, ¿no? Yo al menos tengo una mirada fatal sobre cómo en Uruguay se discute de política exterior, cómo se discute de política internacional, como que es una discusión que constantemente, a mi forma de ver, está buscando la chicana, la ventajita, el achacarle al otro, estos eran los que vos defendías, no, pero vos defendiste no sé qué, y vos defendiste la dictadura de no sé quién, y vos defendiste la dictadura de no sé cuál otro, y es una discusión que no pone a Uruguay, ya somos un país obviamente con una escala tan modesta que lo único que podemos hacer en estos temas es intentar que funcionen los resortes del sistema internacional, e intentar abogar por salidas negociadas e intentar para que el uso de la fuerza no se normalice como la forma de resolución del conflicto, por una cuestión hasta se nos va la vida en eso, ¿no? Porque si nosotros normalizamos como país y apoyamos cosas así, estamos regalados. Pero
pareciera que esa mirada no está, ¿no? En los actores, por lo menos en los que están en las primeras planas. Después hay otra gente que ya está más de retirada y que tiene una mirada, un pensamiento un poco más interesante y complejo. Pero en los actores que están en la primera plana, yo lo que al menos vi fue constante reproche, echarle en cara al Frente Amplio. Ah, mirá, acá así terminó Maduro, que era amigo de ustedes. Y está, como politiquita de Zócalo, ¿no? Sí, para mí es... a ver, yo soy muy cuidadoso en eso porque nunca trabajé en temas nacionales. No soy un desconocido, digo, no soy una persona, digamos, que no soy un ciudadano, digamos, que no se interese por lo que pasa. Soy cuidadoso, me importa mucho lo de la política exterior. Yo veo que hay mucho en la política uruguaya, una política muy tuitera en estos casos, ¿está? Muy a ver, ¿qué me van a decir cuando digo? A ver, mi opinión tiene que ser validada por determinado grupo que en las redes, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Y si estás condicionado por la visión de los demás, nunca vas a estar dando tu opinión y vas a estar siendo otra persona y te vas a transformar. Entonces yo vi mucho de voy a contentar a mi tribuna, ¿tá? Y voy a contentar a mi tribuna. Y vi poco ejercicio de política de Estado, de política mayor. Muy poco ejercicio de política mayor. A mí me hubiese gustado. Si vemos que Sanguinetti celebra un cumpleaños, se invita a otros expresidentes y nosotros decimos, che, qué buen ejemplo en la democracia uruguaya, si asume un presidente en otro país y el presidente invita a los expresidentes y van juntos como una señal de unidad y qué sé yo, y nos golpeamos el pecho hablando de la democracia y la sanidad de la democracia uruguaya, a mí me hubiese gustado ver a figuras de distintos partidos de relevancia, ¿no? De altura intelectual, de mucha altura intelectual, no los que tuitean, de mucha altura intelectual, sentados y convocados por el presidente de la República a decir, che, vamos a poner las visiones que tenemos. Uruguay necesita una política exterior de Estado. O sea, que atraviese, digamos, los colores de los partidos que ocupan, digamos, la torre ejecutiva. Entonces, me da un poco de pena. Está bien para Uruguay, como país pequeño, pero con peso, digamos, de un país defensor del derecho internacional, de los grandes principios de la construcción internacional. Es muy importante siempre recalcarlo, señalarlo, decirlo, ponerlo sobre la mesa, porque es el valor que tiene Uruguay. Y Uruguay tiene un peso importante cuando hay dos que no pueden ponerse de acuerdo. Vení, Uruguay, vos vas a ser de alguna manera el que puede articular entre determinados dos posiciones. Hablo de niveles menores, no vamos a resolver. No la mesa grande del mundo, no estamos hablando de eso. Pero sí me parecería importante ver un ejercicio de política mayor. De parte de todos, ¿eh? No estoy diciendo que la culpa es de Orsi porque no los convocó. También pero hubiera sido una buena práctica. Por supuesto que sí. Pero hubiera sido interesante. Incluso, aunque no puedas sacar una declaración conjunta porque no estés de acuerdo, pero el gesto, ¿no? La mirada de decir, che, pasó algo grave en la región. Nos juntemos solo en los cumpleaños. Claro. Sí. O porque asume a alguien y vamos todos juntos. Che, qué buena democracia. No, presentate, aunque sea como un foro consultivo. Hubiera sido interesante ver a la calle Pou con Orsi, con Sanguinetti. Y bueno, hasta discutir, hasta discrepar. Claro. Porque esa es la democracia nuestra. ¿Tá? Digo, yo estaba leyendo el Uruguay Internacional, Luis Alberto Herrera, 1912, ¿tá? Otro contexto, otro planeta, no existían Naciones Unidas, no habían pasado las 2 guerras mundiales, otro contexto, no lo voy a extrapolar a lo que está pasando ahora, pero lo que decía Luis Alberto Herrera sobre la doctrina Monroe, hoy por hoy, digo, el Partido Nacional y el herrerismo en particular, por eso hablo de Luis Alberto Herrera, digo, se tiraría de los pelos por cosas que decía sobre la intervención o las aspiraciones de Estados Unidos en el hemisferio. A ver, no hago una A más B y lo traigo al día de hoy, pero digo, o sea, podemos tener una visión mucho más allá de lo que estamos pensando en la coyuntura y el votito de los 3 o 4 que hacen ruido en redes sociales y que dicen esto y lo otro. Hay política de altura y hay política de cabotaje. Me parece que está faltando altura... no quiero decir intelectual porque hay mucha gente. No, sí, yo lo digo, si querés, está intelectual. Está faltando peso, digamos, de gente que tenga esa madera de estadista. Sí. Aún con la que discrepes, ¿tá? Pero que puede poner en la mesa un argumento que por lo menos te hace pensar. No, y esto también va como es opinión mía, que me ocupo más de temas nacionales, las declaraciones de los partidos, que son las 3 bien diferentes de los partidos grandes,
es como un universo paralelo, ¿no? Viven en 3 planetas, pareciera, ¿no? El Frente Amplio, por supuesto, estoy preocupado por la intervención norteamericana, pero no diciendo una palabra sobre la democracia en Venezuela. Y quizá el Partido Nacional hace una declaración, me parece, más equilibrada, donde al menos quizá no son las palabras que uno puede compartir más o menos, pero sí diciendo, che, esto es un problema, había una dictadura, no sé qué, pero es un problema que los Estados Unidos hagan esto. Y luego, por lo menos en mi opinión, el Partido Colorado, en un cumpleañito, ¿no? Una cosa increíble, una declaración en la cual hablan de sí mismos, ¿no? Diciendo, no, nosotros siempre dijimos que Venezuela era una dictadura, y nosotros haciendo una autorreferencia, como decir, y los otros que estaban en la vereda equivocada, ahora van a ver. Es un partido político del Uruguay histórico, con cientos años de historia, que tiene una tradición de legalismo, de haber contribuido a la construcción de institucionalidad latinoamericana global, y que no condena en una palabra la acción de los Estados Unidos, no condena la violación del derecho internacional. El Partido Colorado, ¿no? Nada menos que es un partido constructor de Estado y constructor de instituciones latinoamericanas y globales. Entonces uno dice, che, ¿en qué manos están los partidos políticos históricos del Uruguay también, ¿no? ¿Qué personas hoy están al frente y quién se sienta a escribir esa declaración? ¿Y quién le dice, che, capaz que una declaración institucional del partido no es para cebarse, no es para chicanear, capaz que eso dejalo para tu cuenta de Twitter y en la declaración del partido seamos un poco más serios? Tener un poco más de altura. Sí, a ver, vi el comunicado del MLN diciendo que tirar abajo un gobierno con las bombas, hasta ahí leí. Ah, muchacho, no la leí, esa la leí. Cuando empiezo a leer, digo, no, porque intentar tirar abajo un gobierno con las bombas, y seguía, después tres párrafos más, dejé de leer. Ah, pero supongo que estaban diciendo que estaba bien eso. Te estarían diciendo que estaban a favor. No, porque estaban en contra. Entonces, digo, lo leí y lo dejé de leer. No, increíble. A ver, son cosas que pasan, o sea, digo, mira que no estoy para ganarme enemigos. No. Digo, estoy comentando cosas como ciudadano que veo. No, pero son posiciones muy marginales en el sistema político, claro, y en la izquierda también. Pero entiendo que la izquierda tiene, digamos, no es lo mismo, digamos, el sector de Vergara que el comunicado del MLN. Entonces, digo... pero me mataste con esa. La voy a buscar esa declaración porque qué fenómeno. No, si le sacás la coma y dejabas el resto en blanco, decís, bueno, leo hasta acá. ¿Qué voy a hacer? Martín, estuvo buenísimo conversar contigo. No sé si te queda algo más entero, creo que hicimos. No. Digo, si querés, si hablamos del mundo, tenemos el tintero más grande del planeta. Tenemos un tintero enorme, así que siempre hay para repetir. Muchas gracias por haberte venido una mañana de enero a hacer con nosotros. Yo le voy a decir que estamos grabando esto en enero, el día 6 de enero, Día de Reyes. Lo digo no para sacarnos carteles que laburamos en feriado, sino para que sepan también, porque si pasan más cosas, después las cosas demoran un poco en salir, en editar, qué sé yo. Si después mañana pasó no sé qué y este contenido quedó viejo, nada, lo hicimos con mucho amor y con lo que sabíamos hasta hoy, 6 de enero a las 10:30, 11 de la mañana. Yo estoy encantado, gracias a Emi y a vos por la invitación, estoy encantado porque me pasa que yo estoy sacando en streaming una serie de columnas y demás que no son sobre política, son reflexiones, digamos, sobre el mundo en que vivimos en general. Y por supuesto, el viernes tenía que sacar una columna que era sobre un tema X. Y pasó la madrugada del sábado, en esa madrugada, lo de Venezuela. Digo, ¿cómo la voy a sacar esta columna? Si la gente va diciendo, pero boludo está está hablando en otro lado. La puse ayer lunes, la columna y qué sé yo. Pero agradecí cuando me llamaste, porque dije, bueno, voy a este espacio a hablar. Porque, ¿dónde te puede leer y verte la gente, Martín? ¿Estás ahí en Substack, Liminal, es una comunidad que se llama Liminal, en Substack, en Spotify, en YouTube, en el canal lo voy a nombrar, acá nos apoyamos de todo, ¿no? Tremax Live, así como también hay que darle para adelante a Vértice. Más bien que sí. Y también a tus proyectos. Así que nada, estoy por ahí. Es lindo ese entorno que se ha generado de mucha cooperación y colaboración. Vos que venís de la tele tradicional donde una figura del 12 mirá si iba a ir al 4 a hacer tal cosa. Alguna vez pasaba, alguna vez hacía, supuesto, pero tenías que pedir permiso y una cosa así. Che, me invitaron a tal programa. Bueno, no, por suerte, hasta ahora en el mundo... En mi época yo tenía una política personal que era pido disculpas después. Y no pido permiso. Ahí va, voy y después digo, no, bueno. Hasta que un compañero lo aplicó y lo despidieron. Dijiste, mi política quedó obsoleta. Martín, muchas gracias. Acá podés venir siempre que quieras, es tu casa. Así que nadie nos corta, ¿viste? Bueno, no, hablamos hasta que no hay un moderador hasta que se termine la tarjeta de memoria de las cámaras, podemos seguir. Martín, muchas gracias. Y bueno, nada, a todos ustedes por acompañar siempre, por acompañar el laburo de Vértice, a Emi que quedó ahí haciendo los controles y un poco de todo. Y bueno, nada, seguimos siguiendo todos estos acontecimientos muy de cerca. Chau, chau. Marcan el compás en el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.